Bien, buenas tardes. Vamos a continuar nuestro deleite de hora de la tarde y me tocó un tema bastante interesante y cada uno de estos temas se puede dar por separado, así que vamos a tratar de agruparlo lo mejor que se pueda y vamos a hablar de las técnicas de modificación de la placa coronaria. Vamos a empezar con esta película de terror para nosotros los intervencionistas. Como ven a su derecha, tenemos una, no sé. Ok. Aquí tenemos una vista craneal y vemos cómo tenemos una lesión severa en todo el segmento proximal con abundante calcificación en la parte más proximal de esta lesión. Se procede a colocar un stent y vemos una subexpansión importante de este stent y a pesar de dar bastante, como decimos, balonazo, con lo que son balones no compliantes con abundante fuerza radial, el stent no abre. Entonces ahora tenemos un problema de un stent subexpandido en una arteria. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Esto sirve para nosotros poder iniciar y entender que esas técnicas de intervención sobre las lesiones complejas han venido mejorando sobre las últimas 2 décadas. Sin embargo, el calcio sigue siendo nuestro mayor enemigo a pesar de estos grandes avances. Las lesiones calcificadas representan de un 25 a un 30% de todas las lesiones intervenidas percutáneamente y solo del 8 al 10% son lesiones que son severamente calcificadas. Y el problema del calcio es que estas disminuyen lo que es la compliancia del vaso. Eso quiere decir que el vaso pierde esa capacidad de poder acomodarse para nosotros poder trabajar o pasar cualquier dispositivo, y esto hace que el procedimiento sea mucho más demandante para el operador, pero vamos a tener mayor complicación para el paciente. El pilar para modificar las técnicas, o sea, para poder modificar la placa coronaria, es utilizar balones, principalmente balones que son semicompliantes o balones que sean no compliantes. Sin embargo, en lesiones calcificadas, ambos son muy limitados y aumentan el riesgo de complicaciones. Entonces eso nos lleva a la pregunta, si a pesar de nosotros utilizar estos balones que son el gol estándar o son los pilares, ¿tendremos herramientas para nosotros enfrentar este mal? Y primero tenemos que entender un poco la calcificación coronaria. Esa calcificación vascular se considera como un proceso activo que se va regulando de manera muy similar a lo que es la mineralización ósea. Antes se pensaba que cuando teníamos ya proceso de calcificación coronaria ya estábamos hablando de una enfermedad avanzada. Sin embargo, ya hemos visto que esas lesiones pueden aparecer inclusive en lesiones bastante tempranas. Existen 2 tipos de clasificaciones de esta calcificación. Clasificación de la íntima, que esta se relaciona más a placas de ateroma y a factores más inflamatorios, y la calcificación de la media. Esta se asocia más a aterosclerosis o enfermedad arterial periférica, en la cual hay una sustitución de las células musculares lisas por células que se parecen mucho a los osteoblastos. Por eso esa similitud con un paciente que tiene enfermedad arterial periférica. Entonces, cuando hablamos de prevalencia, observamos que un 90% de los hombres y 67% de mujeres por encima de los 70 años tienen algún grado de calcificación coronaria. Eso quiere decir que 9 de cada 10 hombres por encima de los 70 años que nosotros acostemos en esa mesa, vamos a tener algún grado de calcificación coronaria. Y más si empezamos a sumar que sean de raza caucásica y factores de riesgo ya conocidos, la diabetes, la hipertensión o el tabaquismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que nosotros tenemos que entender o hacer es identificar ese calcio, clasificarlo desde menor calcificación como microcalcificaciones coronarias a mayor calcificación cuando hablamos de nódulo de calcio. Lo segundo que nosotros debemos entender es cómo está la distribución de ese calcio sobre la arteria coronaria para saber qué técnica nosotros podemos utilizar. Para eso tenemos varios métodos diagnósticos. El no invasivo, como la tomografía coronaria, que ya hemos hablado durante esta mañana, la cual podamos identificar placas de calcio principalmente que sean de alta atenuación, quiere decir por encima de las 500 unidades Hounsfield. Ya cuando hablamos de técnicas invasivas, cuando queremos clasificar de manera objetiva, vamos a poner entre comillas, utilizando la angiografía coronaria, nosotros observamos la radiopacidad de la arteria en relación al movimiento o al ciclo cardíaco. Sin embargo, eso no es totalmente objetivo porque vamos a depender bastante del operador. Para eso tenemos las técnicas de imágenes invasivas, como es el IBUS y el OCT, en la cual nos permite identificar ese calcio. Sin embargo, el OCT, como tiene
mucho mayor potencia para poder determinar no solamente la presencia del calcio, sino su distribución, y de esta forma poder determinar cuáles son los bordes de esta entidad. Pero las implicaciones de esto, ¿cuáles son? El calcio va a producir una menor distensibilidad de la arteria, y esto va a llevar a un recoil del estén, a una mala posición del estén y a una infraexpansión del estén, como nosotros pudimos observar. Y desde el punto de vista del operador vamos a tener una menor navegabilidad. Eso quiere decir que vamos a dañar el polímero tratando de forzar el paso del mismo, vamos a tener una endotelización totalmente irregular de ese estén, y lo más temido, vamos a tener incruzabilidad y por ende fallo de la intervención, que eso es lo peor que nos pudiese ocurrir dentro de la sala. Y por ende, ¿qué le va a pasar al paciente? Vamos a tener revascularización incompleta, trombosis del estén, restenosis de ese estén e infarto y muerte en el seguimiento. O sea que tenemos bastante problema con esta gran entidad que es lo que es el calcio coronario. Entonces, ¿qué nosotros tenemos disponible? ¿Qué nosotros tenemos en la actualidad para nosotros trabajar? Lo vamos a dividir en dos grandes grupos. Las técnicas que son libres de balón y técnicas con balón. Estas son técnicas que utilizan o no utilizan un balón de diferentes tipos como andamio, como método para poder avanzarlo. Las técnicas libres de balón tenemos la esterectomía rotacional, la orbitacional y el láser coronario. Mientras que en técnica de balón ya hablamos de los balones de corte y los balones de scoring o balones de incisión. Tenemos balones de muy alta presión y la litotricia intracoronaria. Así que vamos a mencionarlo paso a paso, algunos de ellos, para que entendamos en qué consisten. Cuando hablamos de la técnica libre de balón, hay que empezar con la esterectomía rotacional, el famoso rotablator. Como ven aquí, este es un dispositivo en forma de oliva que cuenta con cristales de diamante en su tercio más distal. Este rota a altas velocidades dentro del vaso coronario. La indicación principal de y todos estos dispositivos son esas lesiones coronarias que sean muy calcificadas, que no sean dilatables con balón o que tengan muy poco éxito de cruce a través de las mismas. Pero la lesión ideal para el rotablator es la lesión calcificada concéntrica, con un área luminal que sea mucho más pequeña que la oliva que nosotros vamos a utilizar. Y de ahí es que viene la importancia de tratar de identificar no solamente el calcio, sino la distribución de este calcio dentro de la arteria coronaria. Esta se puede utilizar como técnica primaria, sin embargo se ha utilizado aún más como técnica de bailout o técnica de rescate cuando los balones ya que hemos hablado convencionales han fallado. Antes se pensaba que había que hacer lo que es un debulking. Debulking significa que es tratar de sacar la mayor cantidad de calcio que podamos dentro de la arteria sin importar la cantidad de veces que lo vayamos a utilizar. Sin embargo, hemos visto que eso no le va muy bien a los pacientes y aumentamos el riesgo de complicaciones. Por ende, lo que hay que hacer es facilitar la intervención percutánea y no dejar esa arteria limpiecita antes de nosotros tratar de avanzar algún dispositivo. Este viene de diferentes tamaños, desde 1.25 hasta 2.5 milímetros. Eso puede ser una limitación en lo que son vasos muy grandes. Sin embargo, se puede utilizar en introductores desde 6 a 8 French. Hay muchas recomendaciones para el uso seguro de la misma, pero vamos a enfocar algunos puntos. El primero es que podemos utilizarlo por vía radial. Eso es bastante importante. Fíjense que este dispositivo hasta 2.1 podemos utilizarlo con introductor 7 French por vía radial. O sea que no es necesario utilizar la vía femoral para utilizar estas técnicas. Una de sus desventajas mayores es que necesita una guía especial, se llama RotaWire. Y esa RotaWire puede ser de dos tipos, o floppy, quiere decir que sea más flexible, o rígida, que son de extra soporte dependiendo de lo que vayamos a necesitar. Y muy importantemente es el uso de marcapaso o atropina cuando se vaya a utilizar arterias coronarias, se vaya a trabajar sobre arterias coronarias derechas o circunflejas dominantes. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque puede producir bloqueo transitorio y si no estamos preparados podemos tener un gran problema. Muy importante es la velocidad de la ablación. Estos dispositivos deben hacerse ablaciones cortas, menos de 15 segundos, y esperar, tener un periodo de descanso de 30 segundos entre ablación y ablación. No podemos hacer ablaciones muy prolongadas con tiempo de espera entre ablación y ablación cortos. Y esta es la razón de por la que puede haber mayor cantidad de complicaciones si lo hacemos de esta manera.
Las complicaciones principales cuando utilizamos el rotablator son la disminución de ese flujo anterógrado. Podemos producir fenómeno de slow flow o fenómeno de no reflow, dependiendo qué cantidad nosotros podamos destruir de ese calcio coronario. Lo segundo, la perforación coronaria que podemos obtener, y muy importante con este dispositivo, atrapamiento del cabezal. Por ende, una de las limitaciones de usar el rotablator es lesiones muy anguladas, porque podemos correr el riesgo de que se nos quede atascado en una de estas lesiones. Los trastornos de conducción transitorios y fractura del rotawire o de la guía que necesitamos para poder avanzar. Ya entrando en la aterectomía orbitacional, esta utiliza esa corona que vemos orbital, es bidireccional, podemos utilizarlo anterógrado y retrógrado, el cual combina una fuerza centrífuga y un rozamiento de la superficie. Este dispositivo, a diferencia del rotablator, va produciendo impactos pulsátiles sobre la placa calcificada, y esto hace que se produzcan microfracturas, y de esta forma se modifican las capas más profundas de este calcio. La lesión ideal siempre van a ser lesiones calcificadas no dilatables. Una de sus desventajas mayores es que viene de un solo tamaño, 1.25 milímetros, no viene más grande de ahí. Y a pesar de ser pequeño, un poquito tupido, porque puede tratar hasta vasos hasta 4 milímetros. O sea que a pesar de que viene de un solo tamaño, podemos tratar vasos grandes con el mismo. Este tiene la capacidad de realizar ablación anterógrada y retrógrada, y esa es una de las diferencias principales con el rotablator y una de las ventajas de poder utilizarlo en lesiones que son muy anguladas. Es muy importante que este dispositivo hay que avanzarlo lento, de 1 a 3 milímetros por segundo, para disminuir la posibilidad de estas complicaciones. Y más importante todavía, a medida que vamos utilizando este dispositivo, necesitamos una ablación continua de un lubricante o más bien gel refrigerante para tratar de disminuir las lesiones térmicas que se van a producir dentro del vaso. Todo estos dispositivos no vamos a entrar en detalle, simplemente que ustedes observen cómo este dispositivo está rodeado o forrado de lo que son cristales de diamantes, y que vamos haciendo un movimiento orbital dentro del vaso, pero vamos a ver esto un poquito más claro. Este también, al igual que el rotablator, necesita una guía especial. En este caso se llama una vapor wire, para poder avanzar este dispositivo. No podemos utilizarlo por las guías que tenemos convencionales. Vamos a entender un poquito cómo funciona esto. Como ven aquí arriba, si hacemos avance lento de 1 a 3 milímetros por segundo, vamos teniendo un movimiento orbital dentro del vaso, como ven prácticamente en la imagen. Pero si hacemos un movimiento mucho mayor, cuando tratamos de abarcar mucho terreno en poco tiempo, más de 10 milímetros por segundo, fíjense el movimiento errático que tiene el dispositivo dentro de la arteria, prácticamente no entrando en contacto con la placa coronaria. Así que esa es una de las importancias de nosotros ir al paso, nunca acelerado. De la misma forma como nosotros hacemos con la aterectomía o el rotablator, deben ser pulsos cortos, menos de 15 segundos, y periodos más de 30 segundos entre ablación y ablación. Aunque vayamos despacio, no podemos acelerar el proceso, porque ya vimos las diferencias claras que hay si tratamos de hacer ablaciones prolongadas y no nos tomamos el tiempo entre ablación y ablación. Aquí pasamos a las complicaciones, que son prácticamente las mismas que puede ocurrir con el rotablator. Sin embargo, el atrapamiento del cabezal es mucho menor con este dispositivo, porque tiene esa ventaja de poder moverse anterógrado y retrógrado. Cuando hablamos del láser, este es bastante interesante, porque este láser está basado en lo que es el láser de cloruro de xenón. Como ven, un cable de fibra óptica que va generando pulsos de luz ultravioleta sobre esa placa coronaria, con un rango de profundidad de 50 micras. Ese rango de profundidad evita el daño sobre la media y la adventicia, y por ende modifica la placa por 3 mecanismos principales: fotoquímico, fototérmico y fotomecánico. Este tiene 3 particularidades. La primera, que hay que calibrar este dispositivo antes de entrar a la arteria. Segundo, este dispositivo no hay que avanzarlo sobre la arteria, simplemente ponerlo en contacto con la placa. Y tercero, una de sus mayores desventajas es que todo el mundo dentro de la sala debe tener el equipo de protección adecuada para los ojos cuando se va a utilizar el láser. Este va a ir liberando energía en ese extremo distal, y siempre vamos a ir con avances cortos. La placa va a ir absorbiendo esa luz y disminuye ese riesgo de fenómeno de no reflow. Ahora vamos a ver cómo funciona.
Lo primero es que se va a generar un pulso de luz. Ese pulso de luz elimina morfologías mixtas a nivel molecular. Una vez se genera ese impulso de luz, sigue una onda sónica. Esa onda sónica termina de impactar sobre ese material duro y va a mejorar un poco la compliance del vaso. Y como tercer mecanismo se produce una burbuja de vapor pequeña. Esa burbuja de vapor lo que hace es que reduce el tamaño de esas moléculas mixtas, decompone los materiales y luego se sigue avanzando al catéter. Esta tiene la particularidad que todos esos residuos son tan pequeños que solamente son 10 micras y evita o hace mucho más infrecuente que aparezcan los fenómenos de no reflow. Las indicaciones principales van a ser esas lesiones que son incruzables. Incruzable no quiere decir que la guía pase. Incruzable quiere decir que tú pases la guía pero no puedas pasar ningún dispositivo. Porque fíjense que este dispositivo no tiene que avanzar, simplemente es contacto con la placa. Los segundos son esas lesiones indilatables y infraexpansión del stent. Y eso es muy importante porque podemos utilizar el láser para modificar la placa que se encuentra sobre el stent sin alterar la arquitectura de nuestro dispositivo. Y por último, esa restenosis intra-stent. Las complicaciones son prácticamente las mismas para todos: la disección coronaria, perforación, arritmias ventriculares, y a pesar de que es improbable que aparezca el fenómeno de no reflow, puede ocurrir. De todas estas, la más frecuente es la disección coronaria con un 5% de los pacientes. Cuando hablamos ya de técnica con balón, ya hablamos de balones de corte y balones de incisión, o coring balloon y scoring balloon si les gusta en inglés. Lo principal de estos son... La principal indicación son esas lesiones calcificadas, severas, no dilatables, con balones convencionales. La diferencia principal entre el balón de corte y el balón de incisión es que el balón de corte posee esas cuchillas en su superficie que se llaman enterótomos y está montado sobre un balón no compliante. Sin embargo, los balones de incisión o balones de scoring son balones con pacientes que tienen estas estructuras de metal o de nylon sobre su superficie que al inflarse lo que hacen es producen cortaduras ligeras sobre la placa, mientras que los balones de corte hacen un corte longitudinal sobre esta placa. A pesar de que hay muchos dispositivos, bastantes marcas, todo tiene la misma meta: optimizar resultados agudos, disminuir o producir un daño controlado de la íntima y disminuir el riesgo de la restenosis. La desventaja de estos dispositivos es que la navegabilidad es muy mala. No podemos avanzar tan fácil estos balones a través de estas lesiones. Y eso le da una amplia limitación. Sin embargo, ellos han sido bastante estudiados, el estudio COAST, PREPARE y el REDUCE 3, en la que todos estos lo que tratan de buscar son éxito del procedimiento o aumentar el área mínima luminal para poder avanzar el stent. Y en todos estos estudios, estos balones han logrado el objetivo primario. Cuando hablamos de balones de muy alta presión, estamos hablando de que estos balones, a diferencia de los balones no compliantes convencionales, tienen una doble capa de un recubrimiento hidrofílico. Esa doble capa es lo que le permite aguantar mucho más presión sin modificar tanto el tamaño del dispositivo, que eso es bastante importante para evitar disección o perforación del vaso. Esta doble capa hace una expansión homogénea de esa presión que nosotros le administramos. Sin embargo, reduce o evita lo que es el efecto de dog bone effect. Ese efecto se produce cuando nosotros tratamos de inflar esos balones no compliantes sobre un área estenótica muy crítica. La presión en este punto es mucho mayor que la presión que estamos administrando. Eso hace que la presión se distribuya dentro del propio balón y no podamos atacar ese punto directo. Los balones de muy alta presión quitan ese efecto del medio, y fíjense como balones de 2.0 a 35 atmósferas simplemente suben a 2.2. O sea que tenemos mucha presión para nosotros aplicar en un punto específico sin tratar de producir efectos mayores sobre el vaso. Ya por último es la litotricia coronaria. La litotricia coronaria es una técnica basada igual que como se trata la nefrolitiasis, un pulso de energía mecánica a través de un balón semicompliante. Estos emiten 1 por segundo, con un máximo de 10 pulsos, y la mayor limitación es que tiene solamente 80 pulsos cada catéter. Su mayor limitación, por ende, va a ser en enfermedad de múltiples vasos, porque este viene de un solo tamaño, 12 milímetros. Por ende, si tenemos múltiples lesiones calcificadas, vamos a tener serios problemas con 12 milímetros y solamente 80 pulsos que podamos administrar. Y también es compatible por vía radial, y su indicación principal es prácticamente todos con las mismas. Y por último, ¿en qué consiste esto? Este catéter está conectado a una consola que va a generar esos pulsos. Esos pulsos se transmiten a estos emisores que se encuentran dentro del vaso.
dentro del balón. Este balón tiene la particularidad que no hay que inflarlo completamente, siempre se inflan a baja atmósfera, 4 atmósferas, solamente para que haga contacto con esa placa coronaria y se pueda transmitir esa energía. Cuando se produce el impulso o la energía, dentro del balón se vaporiza el contenido y genera una onda de sonido. Esa onda de sonido penetra sobre la arteria y va causando modificación dentro de esa placa. Y a medida que vamos teniendo mayor ganancia luminal, podemos ir inflando poco a poco más el balón. O sea que este no es un balón que tenemos que inflarlo a altas atmósferas, simplemente ponerlo en contacto y dejar que vaya trabajando el mecanismo de la litotripsia. Este también ha sido bastante estudiado con el estudio DISCRUB-CAT3 y todos han sido lesiones calcificadas y han tenido muy buenos resultados a largo plazo. Ya para finalizar, en resumen, a su izquierda vamos a tener las técnicas que no necesitan balón y a la derecha sí las técnicas que tienen o requieren un balón. La mayor diferencia vamos a tener que las técnicas sin balón requieren una curva de aprendizaje mucho mayor, necesitan guías específicas, guías especiales, la capacidad de ellos producir complicaciones son mayores cuando lo comparamos con técnicas con balón y estas requieren algún grado de pericia para nosotros poder trabajar con ellas. Sin embargo, las técnicas con balón, como vimos, son técnicas mucho más limitadas a la hora de nosotros utilizarlas en comparación a las técnicas que no necesitan balón. Muchas gracias.